Bienvenidos a la demostración del funcionamiento de las políticas de grupo en Windows 7 y Windows Server 2008. Las políticas nos permiten controlar una amplia variedad de aspectos del funcionamiento de los sistemas, tanto a nivel de cuenta de usuario como a nivel de aplicaciones, servicios, presentación gráfica. Las políticas se pueden distribuir en dos grandes grupos, las políticas locales y las políticas de red. Dentro de las políticas locales tenemos las directivas de seguridad local, que controlan aspectos del funcionamiento de la seguridad de los equipos a nivel local. Para acceder a ellas tenemos que ir al panel de control, entre panel control sistema y seguridad, y dentro del sistema de seguridad herramientas administrativas. Aquí observamos que tenemos el acceso a la directiva de seguridad local, que es una consola dentro de la cual tenemos recogidos todos los aspectos que controlan el funcionamiento de un sistema operativo a nivel de seguridad. Vemos que tenemos, por ejemplo, directivas de cuenta que controlan cómo se van a comportar las cuentas de usuario. Por ejemplo, directivas de contraseñas. Exigir que haya un historial de contraseñas, es decir, que las contraseñas no se puedan repetir durante un número de cambios. La longitud mínima que debe tener una contraseña, cuál es la duración máxima que debe tener una contraseña o si la contraseña debe cumplir con los requisitos de complejidad. Para modificar cualquiera de estos valores simplemente damos doble clic sobre la política y observamos los valores que tiene. Actualmente está deshabilitada. Si la habilitamos, automáticamente forzaremos a que la contraseña que metamos para cualquier cuenta deba cumplir con los requisitos de complejidad. En cualquier política que vayamos a modificar, tendremos siempre una explicación de su funcionamiento y su utilidad. Aquí, por ejemplo, nos explica cómo funciona esta política en concreto y cuáles son las características de complejidad que se van a requerir a la contraseña. Si se habilita, la contraseña al menos va a tener que tener una letra mayúscula o minúscula, al menos un número y al menos un carácter no alfanumérico. Dentro de las directivas de cuenta también tenemos directivas de bloqueo de cuenta, es decir, cómo se va a comportar el sistema ante una serie de accesos repetidos infructuosos contra el sistema, es decir, de intentos de inicio de sesión fallidos que pueden ser interpretados como un intento de ataque. En este caso, aquí podemos definir qué es lo que va a hacer el sistema. Por ejemplo, bloquear la cuenta, durante cuánto tiempo y cuándo se va a restablecer. También tenemos otras directivas más genéricas de seguridad, como por ejemplo la posibilidad de habilitar auditoría de seguridad. También tenemos asignación de derechos de usuario. Pues, por ejemplo, a cada usuario le podemos decir si le podemos dar derecho, por ejemplo, a cambiar la zona horaria, cambiar la hora del sistema, iniciar sesión como servicio. Veamos, por ejemplo, cambiar la zona horaria. Aquí tenemos la política y vemos que actualmente el permiso para cambiar la zona horaria está otorgado al grupo administradores, al grupo servicio local y al grupo usuarios. Nosotros podemos cambiar esta política agregando grupos de usuarios o bien quitándolos. Como siempre, tenemos una explicación de cómo funciona la política. También tenemos opciones de seguridad. Opciones de seguridad contienen un abanico muy amplio de funcionalidades, como por ejemplo el control del UAC. También tenemos, por ejemplo, la posibilidad de restringir el acceso del usuario a determinados dispositivos, como el CD-ROM o los disquetes. También tenemos la posibilidad de definir si queremos que se presente la pantalla de Control Alt Sub, o sea, la pantalla de inicio seguro, antes de iniciar sesión o no. Podemos controlar también con qué número de días queremos que el sistema avise al usuario de que va a tener que cambiar su contraseña antes de que ésta expire. Aparte de las directivas de cuenta y de las directivas locales, dentro de la directiva de seguridad local también se incluyen aspectos como el control del firewall de Windows a nivel avanzado, directivas de administrador de lista de redes, de clave pública, de restricción de software, que nos permitirían definir qué software se puede ejecutar y qué software no se puede ejecutar, y, en fin, cualquier tipo de configuración que afecte a la seguridad del sistema. Otro tipo de directivas que también son de implementación local las podemos encontrar ejecutando la consola de gestión de Windows, MMC. Aquí tendríamos que añadir el complemento editor de objetos de directiva de grupo local. Una vez añadido, tenemos una serie de directivas y que están divididas en configuración de equipo y configuración de usuario. Es decir, políticas que se van a aplicar al equipo y políticas que se van a aplicar al usuario. Dentro de las políticas que se van a aplicar al equipo, las tenemos con respecto al software que se ejecuta en el equipo, con respecto al propio sistema operativo del equipo, o bien plantillas administrativas. Plantillas administrativas, pues podemos controlar los componentes del sistema operativo a nivel de presentación visual y también a nivel funcional.
Así, por ejemplo, podemos definir políticas que nos digan cómo se van a comportar los gadgets del escritorio de un equipo con Windows 7. También podemos definir cómo se van a comportar los informes de errores. Tenemos políticas específicas para Internet Explorer y muchas otras posibilidades. Windows Media Center, Windows Mail, Windows Defender. También tenemos plantillas administrativas a nivel de usuario que lo que van a controlar es el comportamiento vinculado al usuario. Por ejemplo, el comportamiento de distintos componentes de Windows para cada usuario, políticas que nos permiten definir cómo va a ser el escritorio del usuario, qué es lo que va a poder ver en él, por ejemplo, quitar el icono del escritorio o bien ocultar las ubicaciones de red y en general controlar múltiples aspectos del comportamiento del sistema operativo. Aunque las directivas locales que acabamos de ver proveen de una manera eficaz y cómoda de controlar múltiples aspectos de la configuración de los sistemas operativos, en muchos de los casos carece de la granularidad suficiente, ya que nos interesaría que ciertos controles sean aplicados a unos usuarios o a un grupo de usuarios y a otros no, o que ciertas configuraciones se apliquen a unos equipos y a otros no. Para poder obtener este grado de control debemos utilizar directivas de grupo. Las directivas de grupo o GPO nos permiten controlar todos los aspectos de configuración del sistema con configuraciones que se pueden aplicar por grupos, por equipos o por unidades organizativas en un entorno de trabajo basado en dominio de Active Directory. Para poder ver estas políticas debemos estar en algún controlador de dominio y la herramienta con la cual se manejan es el administrador de directivas de grupo. Herramientas administrativas. Administración de directivas de grupo. La administración de directivas de grupo nos presenta una visión en la cual tenemos por un lado todos los objetos del dominio y por otro lado las diferentes características de cada uno de esos objetos. En nuestro caso tenemos el dominio de cadena local y ya tenemos una primera directiva de dominio que es la directiva de dominio por defecto. Este mensaje nos avisa de que cualquier cambio que podamos hacer en la directiva de grupo o GPO va a afectar a todas las funciones en las cuales esta GPO esté vinculada, ya que aunque se defina en un solo sitio, puede estar afectando a diversos elementos. Una vez seleccionada la política, tenemos una primera página de propiedades en la cual vemos el ámbito de definición de la GPO. Tenemos una segunda página con detalles generales de la GPO y el estado de la misma, que puede ser habilitado, deshabilitado, deshabilitado solo la parte de usuario, deshabilitado solo la parte de equipo. Configuración. Configuración es la parte fundamental de las propiedades de una política, ya que es donde se nos muestra cuáles son todos los valores que están configurados. Solo se van a mostrar aquellas políticas a las cuales se les ha asignado un valor distinto del que traen por defecto. En nuestro caso vemos que dentro de la configuración de usuario, la política por defecto de dominio no ha definido ningún valor diferente a los por defecto. En cambio, en configuración del equipo sí. En concreto, en configuración de seguridad hay una serie de políticas que se han definido, como son las directivas de cuenta y de contraseñas. Si le damos a mostrar, aquí aparecen las políticas para las que se han configurado valores distintos de los de por defecto. Vemos, por ejemplo, que el historial de contraseñas se ha establecido a 24 contraseñas, es decir, durante 24 cambios de contraseña no se puede repetir una. Que las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad, la longitud mínima de la contraseña es 7 caracteres, la vigencia máxima de la contraseña es 42 días y la vigencia mínima de la contraseña es de un día. Es importante observar que estos son valores que para estas políticas no son los por defecto. Que por ejemplo pues podrían ser almacenador de contraseñas deshabilitado o por ejemplo longitud mínima de la contraseña es no establecida. Esto es un concepto distinto a que la política por defecto de dominio incluya estos valores. Esta directiva que estamos viendo, la política del dominio por defecto, se aplica a todo el dominio. Pero, por ejemplo, tenemos políticas también que se aplican a los controladores de dominio. En nuestro caso solo tenemos un controlador de dominio y para él se ha definido también una política por defecto. En esta política por defecto, de nuevo, vemos que lo único que se ha configurado son opciones de seguridad. En este caso lo que se ha definido es una serie de permisos y de funciones atribuibles a los distintos grupos de usuarios en una máquina cuando dicha máquina es un controlador de dominio. Esta política en ningún caso se aplicaría a un equipo que fuera miembro del dominio si no tuviera la función de controlador de dominio. En la carpeta objetos de directiva de grupo tenemos agrupados todos los objetos de este dominio, estén en el nivel en el que estén. La herramienta contiene otras funcionalidades como por ejemplo las GPO de inicio, que son unas directivas base a partir de las cuales nosotros podemos desarrollar otras directivas y que resultan de gran utilidad en entornos complejos en los cuales se utiliza una gran mezcla de políticas y de directivas a todos los niveles.
¿Cómo editar una política en concreto? Esta herramienta, el administrador de directivas de grupos, solo nos permite ver la directiva, ver sus propiedades y ver qué es lo que hay definido en ella. Si queremos cambiar algún valor, damos con botón derecho sobre la política que queremos cambiar y vamos a editar. Esto nos va a abrir esa política en concreto. Y como vemos, como ocurría en el caso de las políticas locales, tenemos dos apartados: configuración de equipo y configuración de usuario. Dentro de configuración de equipo y en el apartado de directivas tenemos configuración de software, configuración de Windows y plantillas administrativas. Y lo mismo para el usuario. También podemos observar que en el caso de los equipos locales teníamos por un lado las directivas que afectaban al comportamiento y al aspecto del sistema y por otro lado teníamos las directivas de seguridad. En cambio, al hablar de directivas de grupo, ambos tipos de directivas se unifican y de hecho si vamos a configuración de equipo, directivas, configuración de Windows, veremos que tenemos configuración de seguridad y dentro de ella tenemos todos los valores que teníamos disponibles en la edición de la política de seguridad local del equipo y algunos más. Los cambios en las políticas se realizan de la misma manera que ocurría en los equipos locales. Así, por ejemplo, vamos a plantillas administrativas. Dentro de plantillas administrativas, componentes de Windows, por ejemplo, el Internet Explorer. Queremos desactivar la barra de favoritos. Le damos doble clic y se nos abre la política. Ahora mismo no está configurada. Nosotros la habilitamos. Vamos a aplicar y damos a aceptar. De esta manera, esta política queda habilitada. ¿Pero para quién está habilitada? ¿A quién se le va a aplicar? Pues bien, lo que estamos editando es una directiva por defecto del dominio. Por lo tanto, se le va a aplicar esta directiva a todos los usuarios del dominio. Si quisiéramos que solo se aplicara a un subgrupo de usuarios del dominio, tendríamos que definir una política distinta a la por defecto del dominio, definir en ella estos valores y después aplicarla al grupo de usuarios al que queremos que les afecte. Puesto que las políticas funcionan con un orden de precedencia, aunque la primera directiva que se le aplica al usuario sea la del dominio por defecto que no desactiva la barra de favoritos, la siguiente que se le va a aplicar es la que hemos definido que sí desactiva la barra de favoritos y por lo tanto el resultado final va a ser que al usuario se le va a desactivar la barra de favoritos y en cambio al resto de usuarios que solo tienen aplicada la política por defecto del dominio no se les va a desactivar. Este es el funcionamiento básico de las políticas. Como podemos observar, las políticas de grupo son mucho más completas y además permiten mucho mayor claridad y control que las políticas locales, si bien las políticas de grupo requieren de la existencia de un dominio. Hasta aquí la presentación de las capacidades y funcionamiento de política en los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2, tanto a nivel local como a nivel de red. Gracias por la atención prestada.